¿no? Sí, se ve. Sí, bacán. Claro. Entonces, yo acá les voy a compartir, ¿cierto? Un Excel completo después, pero vamos a trabajar con las mismas coordenadas que hemos venido trabajando en las transformaciones, ¿vale? Este tópico de ajuste vertical es relativamente nuevo, o sea, no nuevo, no estaba considerado en el curso, pero me parece importante mostrarlo para ver en el fondo em, algunas consideraciones respecto a cómo se realiza, dado que igual es bien importante. Entonces, miren, ¿cómo vamos a complementar el set de coordenadas que teníamos anteriormente? Si ustedes se fijan, las 2D son las mismas, ¿sí? Básicamente está el este, el norte y el H, y acá también está el mismo listado de coordenadas, ¿sí? Acá vamos a hacer algunos comentarios respecto a básicamente cosas que podrían dar más orden, ¿vale? Más orden a los datos en el fondo. Las coordenadas locales generalmente que uno encuentra van a estar, ¿cierto? Dadas por un set de coordenadas norte, este y una altura, ¿sí? Y también van a estar dadas por un norte, un norte y también un H. Este debería ser norte, perdón. ¿Sí? Ese H es elipsoidal y generalmente uno, cuando ve las coordenadas UTM, busca monografía, dice elipsoidal. No está del todo mal, pero generalmente ahí se ocupa una altura ortométrica proveniente de un modelo ojibdal. Y quiero decir con eso que sería ideal ocupar una coordenada que sea calculada de esta forma, aproximadamente, dijimos con el mono, ahí, aproximadamente h menos n, donde el n viene del modelo ojibdal, ¿vale? Esa consideración la vamos a hacer, yo estoy el viernes cuando trabajemos con el TS, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer de momento un ajuste directo, ¿vale? Que también es muy empleado hoy en día, ¿vale? En la calibración. ¿Cómo funciona el ajuste directo vertical? Una Vamos a consulta, comentar. esa altura en la local, ¿cómo se mide? ¿Se midió? Puede ser Eh, con- nivelada, puede ser proveniente de una nivelación trigonométrica, geométrica, de un punto arbitrario o de un punto con nivel medio del mar, por ejemplo. Piensen local con origen incierto, de momento. ¿Sí? ya, ¿Sí? ¿Sí? Ojo que eso pasa también, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, yo me he topado lados donde te dicen, no, mira, salimos de esa cota y le dimos 100. ¿Sí? Entonces, ahí en el fondo queda definido de esa forma. ¿Sí? ¿Está claro para ustedes ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Dale. Entonces, ¿dónde está transformaciones? Ah, ok. Entonces, ¿dónde está la salida que vamos a explicar ahora? Si yo hago acá, por ejemplo, y tomo las estaciones, voy a calcular de forma preliminar un delta que voy a traer a colación acá, ¿sí? Ese delta va a incluir todas las estaciones que yo tengo acá y va a estar calculado como la diferencia entre el sistema local en términos de altura, ¿cierto? Y acá también voy a tener el H. Para fines prácticos, de momento, el orden, si es para arriba o para abajo, da lo mismo, de momento, ¿sí? Entonces, voy a trabajar con las primeras 7 estaciones, con el objetivo también de tener un set de testeo, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener el delta de cada estación y ahí vamos a tener la magnitud en metros, ¿vale? Si yo lo veo desde el punto de vista conceptual, yo debería tomar, ¿cierto? Acá voy a pintar en verde
debería tomar esa coordenada que está ahí, esa cota, perdón, el 110,538, y le debería adicionar este valor que es la diferencia para llegar básicamente al 774,754. ¿Vale? Eso sería la primera salida. También yo podría tomar una diferencia en la otra línea, que sería restar ese menos lo que está acá, ¿sí? Y claro, voy a hacer el inverso aditivo, no estoy calculando nada nuevo, sino estoy asumiendo que el elipsoidal está por sobre el local, ¿sí? Entonces, si yo quiero básicamente llegar del sistema elipsoidal al local, debería tomar ese valor que está ahí y restarle los 664 y voy a llegar a la altura local. ¿Está claro? ¿Está ahí eso, no? ¿Hay alguien que tenga alguna duda ahí? ¿O no? ¿No? No, sí, claro. Está clarito, ¿no? Entonces, una forma de proceder, que sería la más sencilla, es pensar en los promedios, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Yo podría tomar el promedio de esas diferencias, ya sea para un lado o para el otro lado, va a dar lo mismo. Y claro, si yo quiero, por ejemplo, tengo la estación acá, estación N, cualquiera, y yo tengo ese valor para cada una de ellas, dan el índice, yo podría decir, mira, yo puedo transformar una altura elipsoidal en una altura local haciendo la siguiente operación. Tomo la altura elipsoidal, ¿cierto? Y le resto el promedio de las diferencias, ¿vale? Y ahí básicamente llego a una pseudo, ¿cierto? Altura local. Entonces vamos a llamar que esta es el HC, H calculado y está en metro, ¿vale? Si yo quiero calcular acá, básicamente vamos a hablar de un pequeño residuo en metro, ¿cierto? Yo voy a tener que, voy a calcular la diferencia entre la que corresponde menos la que calcula con este promedio, ¿cierto? Y voy a ver que tengo 7 milímetros, 9 milímetros, 6 milímetros, 3 milímetros y teóricamente sería un buen valor, ¿vale? Entonces, hasta ahí funcionaría bien. Ahora, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que lo que yo estoy diciendo funcione medianamente bien? Yo debería pensar, ¿cierto? Que si con la altura de elipsoidales formo un plano, ese plano promedio esté ahí, ¿cierto? Y el plano más o menos promedio, ¿cierto? De las alturas básicamente locales, esté ahí, ¿cierto? Entonces, eso implicaría que ese plano promedio, si yo le hago la resta del promedio a cada una de estas alturas, me va a llevar de una buena forma, ¿cierto? Al sistema local, vertical. ¿Vale? Entonces, promedio de la zona, mira, en promedio, si tú le restáis 664 metros con 209 centímetros, tú vas a poder llevar la local, la elipsoidal, perdón, al sistema local y viceversa lo mismo. ¿Sí? Eso funciona relativamente bien cuando tú tienes el escenario que yo comento acá, ¿sí? Que sería un terreno llano. Pero yo les pregunto ahora de vuelta, ¿qué pasa si yo tengo en el fondo que el promedio de la altura está acá, pero el plano, en el fondo, o las alturas elipsoidales describen un plano que está así, ¿cierto? Ese es el plano con toda la altura. Ahí está H1, por ejemplo, H2, no sé, H3, H4, ¿cierto? Claramente, si yo tengo acá, por ejemplo, un punto y yo lo quiero hacer una reducción al plano que está, no sé, acá, que es el plano H, va a tomar una reducción desde acá hasta acá, pero se va a estar comiendo todo eso, ¿cierto? No lo va a estar considerando.
Por lo tanto, ahí el plano o el plano que genera el promedio, probablemente no sea el más adecuado. Y yo tenga que pensar en ajustar, en vez de un promedio, tenga que ajustar un plano. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros, ¿se acuerdan que habíamos conversado de eh, en los software se conoce como TIFF o se conoce también como promedio simple, que en el fondo es lo que yo demostré acá, que funciona relativamente bien para este set de ejercicio. Algo un poco más avanzado guarda relación con que nosotros pudiéramos tener un plano inclinado. ¿Qué quiere decir que tengamos un plano inclinado? Déjenme acá mostrarles. Un plano inclinado, ¿cierto? Un plano inclinado sería básicamente una superficie con cierto grado de inclinación respecto a los datos. Es como ajustar un plano, ¿cierto? Y ese plano lograría representar de mejor forma la variación de las coordenadas. Entonces, ¿cómo lo podemos ejemplificar eso? Piensen que están en una ladera de un cerro, ¿cierto? Entonces, ustedes van a tener muchas alturas elipsoidales sobre esa ladera del cerro, que es básicamente un plano inclinado. Claro, si yo, como le mostraba en el dibujo, calculo el promedio, el plano que va a contener el promedio va a ser de esa forma. Y claramente no va a representar de buena forma la reducción que yo quiero hacer, como le mostraba en el dibujo. Por lo tanto, lo que uno intenta hacer es acomodar una figura geométrica, un plano, en este caso, un plano geométrico, que tenga esa condición. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen los software? ¿Qué es lo que hacen los software para eso? Los software, en el fondo, trabajan con este concepto de plano inclinado, que vendría siendo una superficie de esta forma, ¿cierto? Donde ese plano inclinado se acomoda al terreno con cierto ángulo respecto al horizontal y tú puedes tener una reducción o una transformación vertical más acotada, ¿cierto? O de mejor forma, ¿sí? ¿Cómo funciona ese plano que yo les estoy comentando acá? Yo puedo tener que el plano inclinado, ¿cierto? Va a tener una ecuación matemática que es ax más bi más c. ¿Qué quiero decir con esta ecuación que está acá? Que yo para cada coordenada x oeste y para cada coordenada norte, ¿cierto? Voy a tener parámetros de a, b más c que van a ser las constantes del polinomio. Entonces, piénsenlo así. Yo tengo acá básicamente 7 puntos, que son los puntos. Tengo uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Ahí están los 7 puntos que estoy ocupando. Esos puntos, en el fondo, se van a ajustar al plano. Y cuando yo ajuste esos puntos al plano, yo voy a calcular el A, voy a calcular el B y voy a calcular el C, que son los parámetros de mi plano. Entonces, cuando yo haga ese cálculo, la idea es que si yo tomo un punto cualquiera, con coordenadas norte y este, por ejemplo acá, cualquiera, un punto 8. Ese punto 8 va a incluir la coordenada este y la coordenada norte, y como ya tiene, ¿cierto? El parámetro A, el parámetro B y el parámetro C, que vienen del ajuste de los puntos que participaron en la creación de este plano, yo voy a tener en el fondo este valor que está acá. Y ese valor que está ahí va a ser en el fondo el factor de corrección que yo voy a aplicar a la altura elipsoidal para llevarla a la altura local o a la cota, ¿cierto? ¿Cuál sería la gracia de eso? Es que a diferencia del promedio,
no está tomando una superficie horizontal, sino ya está haciendo una inclinación con el objetivo de representar de mejor forma como la fisonomía del terreno. ¿Vale? Evidentemente eso que está ahí tiene una solución y una solución que los software calculan bajo el criterio de los mínimos cuadrados. Lo vamos a ver el viernes en el TS esa parte. Y ahora yo les voy a mostrar cómo sería en el fondo esa solución en términos de aplicación en el Excel, que no es más ni menos que ajustar un plano para un set de coordenadas. ¿Sí? ¿Más o menos claro hasta ahí esa parte? ¿O no? ¿Sí? Y por acá, Entonces, ¿cómo funcionaría? Acá yo voy a decir que quiero en el fondo, déjenme tomar ahí, transformar altura elipsoidal en local. ¿Sí? Si yo veo mi incógnita y analizo lo que planteé delante, yo voy a tener básicamente un A, un B y un C, que van a ser los parámetros del plano. Entonces digo, perfecto, parámetros del plano están ahí, A, B, C. Entonces mi incógnita son tres y sería en el fondo A, B, A, B y C. Que en el fondo no es ni más ni menos que la ecuación AX más BI más C, ¿cierto? Si yo lo veo desde el punto de vista de las observaciones, yo voy a tener acá 7 observaciones, que van a ser las que van a definir el plano, ¿cierto? Y la redundancia va a ser básicamente acá 4. ¿Sí? Entonces en mi tabla de resumen, intenté eso lo más ordenado ahí para que tengan el respaldo. Y considerando que tengo que implementar la solución de mínimos cuadrados, yo voy a tener lo siguiente: un vector L, y ese vector va a ser de U, perdón, de N por 1, que acá yo voy a listar las diferencias promedio, las diferencias de cada punto, y voy a considerar estos valores que están acá. ¿Por qué? Porque en este caso, yo si veo la resta, estoy haciendo el H menos el de acá, y podría tomar ese valor, ¿cierto?, como la observación. Puedo ocupar el de al lado también. Vamos a hacerlo con los dos, pero inicialmente vamos a trabajar con el negativo. Entonces, copio estos valores y defino mi vector L. Ahí está. ¿Sí? Siguiendo el criterio de los mínimos cuadrados de forma bien directa, ¿cierto? Yo comienzo a trabajar acá con una matriz A, y esa matriz A va a tener dimensión de n por u, que vendría siendo en el fondo las 7 observaciones con las 3 incógnitas. Por lo tanto, voy a tener A, B, C. Pincho ahí, dejo lo más ordenado posible, y acá me extiendo de 3 por 7, o sea, de 7 por 3, perdón. Esa sería esa dimensión que está ahí. Y acá la pregunta de rigor: ¿cuál es la ecuación que hay que trabajar? Esa que está acá, ¿cierto? Déjenme acá colocar AX más BI más C. ¿Sí? Cuando ustedes hacen las derivadas parciales de esa ecuación, se van a dar cuenta que como básicamente estoy haciendo una derivada respecto a B y C, acá van a quedar todos los X, que en el caso de nosotros serían ni más ni menos, ¿cierto?, que los X, uy, perdón, que los X en el sistema local, ¿cierto? Un minuto. Que los X en el sistema local que corresponderían a las coordenadas UTM, que están ahí, ahí.
Y cuando hago, ¿cierto? La otra parte, yo hago la derivada parcial y ahí queda la coordenada I, que sería la coordenada UTM que yo tengo acá. Perfecto. Entonces, ahí yo tengo esa conformación y el C, básicamente como es la derivada de una función, queda 1. Ahí el software también hace lo mismo que estoy planteando yo. Y a continuación, ya tengo listo para poder comenzar a trabajar con la inversión y las traspuestas de matrices. Y la traspuesta va a ser de U por N, por lo tanto va a ser de 3 por 7, ahí, ahí pinto, y ahí hago básicamente la traspuesta, selecciono, Control Shift Enter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí me comí una, perdón, borrar todo, me faltó una coordenada creo que, a ver, sí, justamente, perdón, fue mala mía. Entonces, ahora sí, A traspuesta, que vendría siendo de U por N, y eso sería básicamente 3 por 7. ¿Ok? Entonces, ahora sí que debería pegar bien. 3 por 7 igual transponer, selecciono todo ahí, Control Shift Enter, con la única consideración que acá es 1. ¿Cierto? Ahí sí, perfecto. Entonces, ahí ya tengo la matriz traspuesta, y también tengo que hacer el inverso, perdón, tengo que hacer AT por A, lo mismo que hicimos el lunes, y ese AT por A en el fondo no es más ni menos que tener algo de U por U, sería algo de 3 por 3, ¿sí? Entonces selecciono ahí, 3 que están ahí, hago el mmult, selecciono, ¿cierto? Eso que está acá, y en el fondo también selecciono eso que está acá. Control Shift Enter, ahí hace la traspuesta, la multiplicación, y acá hago el inverso de AT por A, ¿sí? Entonces ahí también es de 3 por 3, ahí, MIMP, ¿cierto? Selecciono eso que está ahí, Control Shift Enter, y ahí ya está también el inverso. Lo que nos quedaría calcular, básicamente en esa línea, es el AT por L, ¿cierto? Y ahí el AT por L, si yo hago un análisis muy rápido, voy a tener que el AT es de 3 por 7 y básicamente el L es de 7 por 1. Por lo tanto, el resultado abajo es de 3 por 1. Ujú. Entonces, tomo acá, igual mmult AT, coma, por el L, que está acá arriba, ahí, Control Shift Enter, y ahí están los valores, ¿cierto? Entonces, finalmente, el imp del primer, el inverso de AT por A, lo multiplico por AT por L, y eso, inverso de AT por A, lo multiplico, ¿cierto? Por AT por L, y eso debería dar un análisis en la siguiente línea. 3 por 3, y el otro sería 3 por 1. Por lo tanto, el resultado también es de 3 por 1. Ahí. Selecciono ahí. Mmult, el inverso, coma, el que está ahí, Control Shift Enter, y ahí yo tengo básicamente calculado el A, el B y el C. Cuando yo ya tengo calculado el A, el B y el C, ¿cierto?
como parámetros que definen, ¿cierto? Las constantes del plano, fíjense lo que pasa. ¿Yo qué podría hacer acá? Yo podría, en el fondo, ponerme a intentar transformar esas alturas elipsoidales en alturas locales. Pero fíjense lo que les voy a mostrar primero, para que vayamos un poco viendo más gráfica la situación. Voy a tomar este set de coordenadas, que son la UTM, ¿sí? Y las voy a pegar acá abajo, ¿vale? Ahí están pegadas, ¿sí? Teóricamente, lo que yo estoy haciendo es crear un plano, ¿cierto? ¿Cómo yo podría visualizar ese plano en el Excel? Yo podría decir, voy a tomar acá 7, ahí, voy a dar transponer y voy a tomar acá todo eso que está ahí. Control Shift Enter y ahí está creado, ¿cierto? Las coordenadas en norte y las coordenadas en este. Por lo tanto, yo para cada recuadro que está acá, que lo voy a pintar, ¿cierto? En celestito, ahí, voy a poder calcular cuánto es la corrección que me da esta ecuación que está ahí, el AX más BI más C. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a colocar ahí, voy a pegar ahí, voy a decir la corrección en el fondo va a ser AX más BI más C. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a decir A fijo por el X más B fijo más B fijo por el Y, que es el norte, más C, que es fijo. Ahí tengo un valor de corrección. Y eso evidentemente yo lo puedo extender para acá, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. Con la única consideración que ahí tengo que fijar, ¿cierto? Que el parámetro esté bien definido. Ahí me faltó colocar algo. Déjenme ver acá. Ese tiene que, sería en el fondo, ahí, ese solamente fijo para que fije la columna, creo. A ver, un minuto. No, ahí está corriendo todo. Entonces es un minuto. Ah, ok. Básicamente hay que borrarle ese para que fije solo la columna. Veamos cómo funciona ahí. Ahí está tomando. Ok, ahora sí. Déjenme borrar ahí para explicarlo con más claridad. Un minuto. Lo dejo en amarillo ahí porque en amarillo se va a ver mejor, creo. A ver. Sí. Sería A, que es fijo. Perfecto. Y eso lo tengo que multiplicar por el X, que está ahí. ¿Cierto? Lo que me interesa del X, ¿cierto? Es que básicamente se vaya desplazando hacia la derecha, pero que no varíe en otra dirección, ¿cierto? Por lo tanto, ahí si ustedes se fijan, el signo de porcentaje fija fila y columna. ¿Qué me interesa a mí? En el fondo que fije solo la fila. Por lo tanto, ahí debería colocar ese signo de porcentaje en esa posición. No he completado la ecuación, pero les quiero mostrar a ver si no la embarré. Ahí está tomando justamente el que corresponde, pero no está cambiando el valor hacia abajo, ¿vale? Para completar la ecuación, debería darle más b, que es fijo completo, ¿cierto? Multiplicado por el i. Pero el i, que es el otro valor, ¿cierto? Yo necesito que no cambie hacia el lado, sino que cambie hacia abajo.
Por lo tanto, ese T82 que está ahí, yo tengo que tenerlo con un porcentaje adelante, para que fije en el fondo la fila. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Si yo estiro ahora para el lado, siempre va a ser el mismo y solo va a ir variando acá arriba, ¿vale? Y finalmente tengo que sumarle el C, que el C siempre va a ser fijo, ¿sí? Entonces ahí 664, lo tiro para acá, 664, ahí sí. Y si yo bajo eso, se crea en el fondo esta suerte de grilla. Para este punto tiene ese valor, para este punto tiene ese valor y así sucesivamente hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa y qué ventajas tiene hacer esta grilla que le estoy comentando acá? ¿Sí? Es que hay unas herramientas que están contenidas, ¿cierto? En la sección de gráfico. Si yo pincho acá, yo podría insertar un gráfico, ¿cierto? Y ahí hay un gráfico de superficies, ¿sí? Que puede estar también en 2D. Si yo lo voy a aceptar, básicamente lo que voy a tener es esta visualización que está las coordenadas norte y las coordenadas este, y acá abajo está básicamente el valor de la corrección que se va a aplicar. Entonces, ¿es un plano inclinado? Sí, pero ese plano inclinado, dependiendo la posición que tú tengas en norte y en este, va a entregar un diferente valor. Si ustedes ven acá, déjenme ver si se puede extender un poco acá. La zona gris te va a entregar una corrección que va a ir entre los -660 hasta los 664. Es chiquitita la variación. Y acá también hay otra variación que también es pequeña, porque en el fondo, como les comentaba antes, son datos que están buenos, para que vean cómo funcionan. Después vamos a ir con los datos malos. Y la zona quizás celeste es la que entrega una corrección diferente. Entonces, acá, ¿qué es lo que hace el software? Voy a pegar esta imagen acá. Lo que hace el software es que cuando ustedes le aplican este plano inclinado, él va y dice, ah, perfecto, yo estoy entre estas dos coordenadas que están acá. Perfecto, en norte, y acá estoy entre estas dos coordenadas. ¿Sí? Entonces, él va y dice, estoy acá, perfecto, estoy acá, no hay ningún problema. Pero él sabe a su vez que tiene una coordenada ahí, una coordenada ahí, y una coordenada ahí, y una coordenada ahí. Y sabe que lo que representa este color medio cafecito y plomo, en el fondo, son las magnitudes que están contenidas acá, ¿cierto? Como los nodos. Por lo tanto, el software lo que va a hacer es básicamente interpolar para sacar, ¿cierto? Ese valor que está ahí. Y te lo va a devolver. Entonces, cuando tú tengas una UTM, va a tener en este ejercicio norte-este y acá este plano, o esta superficie interpolada, te va a entregar una corrección. Por lo tanto, la altura elipsoidal, un más menos, dependiendo cómo haya tomado la corrección, va a aplicar la corrección y te va a entregar la altura local. Eso es lo que hace el software en sí, ¿sí? ¿Cómo podemos verificar esa situación? Si yo voy acá, ¿cierto? Y tomo las coordenadas UTM de los últimos tres puntos, que debería estar, déjeme ver, acá, ¿cierto? Voy a tomar todo el set de coordenadas. Voy acá, lo pego acá abajo, pero lo que me interesa de momento son, estas coordenadas no me interesan porque son vamos a dejarla igual para que quede el gráfico ahí. Pero lo importante acá es que tengo el este, el norte, ¿cierto? Y la altura elipsoidal. ¿Qué es lo que hago entonces? Yo digo, voy a tener una corrección y esa corrección va a estar dada de la siguiente forma.
voy a ir acá, ahí. Esa corrección va a decir, mire, usted hoy día está en la coordenada este, tanto, entonces la tiene que multiplicar por el A, que es el parámetro del plano. Lo fija. Le suma la coordenada norte multiplicada por el parámetro B. Lo fija. Perfecto. Y le suma el C, que es el término libre, que está ahí. Perfecto. Y ahí usted tiene la corrección según ese modelo que tiene que aplicarle a la altura elipsoidal para tener la altura local, que vendría siendo esta, ¿sí? La que pinté en H con mayúscula. ¿Cómo funcionaría? Vamos a decir así, el H del modelo, ¿sí? Tomo la altura elipsoidal y en función a la corrección que me da el plano para ese set de coordenadas norte y este, yo le sumo la corrección y me da en el fondo ese valor que está ahí. Lo voy a dejar con tantos decimales y acá voy a hacer la resta. El H menos el H de acá y me da 6 milímetros de diferencia. Eso yo lo puedo repetir para abajo. Y acá también lo puedo repetir y puedo sacar las diferencias. La más mala sería esa de 16 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para resumir, no me interesa de momento, ¿cierto? Todo el detalle del ajuste y todo lo demás, porque es pesado, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace el software? Tú le entregáis un set de coordenadas que tiene una cota o una altura elipsoidal. A efectos prácticos, siendo bien honesto, de momento lo importante sería la altura elipsoidal, porque así funcionan los software. Esta altura local, lo que preguntaba la compañera en un inicio, si es nivel medio del mar, si es arbitraria, de momento da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque el software hace un cálculo basado en un plano que es netamente geométrico. O sea, él en vez de hacer el promedio de las diferencias, que fue lo que hicimos acá, ¿cierto? En una primera instancia, esos valores, él lo que está haciendo es ajustar un plano. Y ese plano geométricamente permite llevar alturas elipsoidales en este ejemplo a alturas que son del tipo local o elevaciones. ¿Vale? El viernes cuando veamos el TBC se van a dar cuenta que podemos incluir, ¿cierto? Una altura nivel medio del mar, por ejemplo, y ahí el modelo geoidal podría favorecer un poco el cálculo. Pero por hoy día el ejercicio queda orientado a que básicamente esto es lo que hace el software. O sea, determina un plano, ese plano se transforma en una grilla, como lo mostramos acá, y esa grilla es la que uno le ingresa al GPS, claro, y el GPS hace la pega de interpolar de acuerdo a los valores de la grilla para decirte, mire, si usted está en la coordenada norte tanto y en la coordenada este tanto, esto es lo que tiene que ocupar para corregir la altura elipsoidal y llevarla al sistema local, que fue lo que hicimos acá abajo, y da esas diferencias. ¿Vale? Ese procedimiento que yo les estoy comentando ahí completa la transformación que hace la mayoría de los GPS en terreno. Entonces, volviendo al inicio de la clase, un compañero preguntaba por la transformación 3D, por ejemplo. La transformación 3D está más orientada a Datum, transformación de Datum, con todo lo que discutíamos al inicio. Y estas transformaciones, donde tenemos el plano 2D con reducción al centroide, y por aparte, ¿cierto? En paralelo, este ajuste vertical, es lo que normalmente hacen los receptores GPS, ¿cierto? ¿Cómo eso lo veríamos de forma muy preliminar en el software? Miren, acá cuando yo calculé, ¿cierto? Esta calibración, yo dejé
de lado, ¿cierto? O descliqué la calibración vertical. Si yo la pincho ahí, acá me dice vertical shift only, que es básicamente lo que yo les mostraba acá. Intenté hacerlo más paso a paso con el software, ¿cierto? Ese shift es básicamente tomar el promedio de las diferencias y aplicarlo, ¿sí? También está el plano inclinado, vertical shift más un plano inclinado, que es lo que hicimos ahora. Y adicionalmente a ese método, que es lo que vamos a ver el viernes con un ejemplo, yo le podría agregar un modelo digital. Yo les voy a explicar ahí para qué funcionaría muy bien el modelo digital. De momento nos vamos a quedar, para no abrumar tanto con información, con netamente la parte geométrica, que era lo que estamos viendo ahora. Si yo voy acá a la lista de puntos, están los mismos puntos, y ahora si yo le doy calcular, me va a decir que va a borrar la calibración que hicimos delante para ejemplificar la exportación. Le digo que sí. Me va a tirar el mismo error, porque la calibración está mala. Pero fíjense los resultados ahora. Los resultados, además de tener un residual horizontal, ya incorpora el residual vertical. ¿Sí? E incorpora, por ejemplo, 21 milímetros en Alfonsín, 28 en EP, Elba con 10 centímetros, 4 centímetros, 10 centímetros. Hay una cuestión que es bien interesante en este proyecto. ¿Y cuál es lo interesante en este proyecto? La horizontal da como el ajo, da pésimo. Eso lo conversamos en extenso el lunes. Pero la vertical no da tan malo. ¿Y por qué no da tan mala la vertical? Mi teoría es que pasa lo que decía el compañero el otro día. Esas coordenadas horizontales, locales, tienen una cota que es media rara. Y yo asumo que es un acomodo que hicieron ahí para que todo converse con todo. Entonces, cuando uno le ingresa una altura elipsoidal, básicamente con el shift alcanza. Básicamente quiero decir que las dos superficies son paralelas y no tienen mucha variación. Pero es raro, ¿vale? De igual forma, si yo en las configuraciones no ocupo el plano inclinado, ocupo solo el promedio de la diferencia y le doy calcular, mismo aviso por horizontal, y fíjense cómo empeora esto. 214, 194, 101, ese se ajusta preciso, 5, ¿cierto? Y acá otro se ajusta de mala forma. Entonces ahí también, si se fijan, no es tan sencillo de ver porque el promedio de las diferencias en algún punto funciona bien y probablemente el ELVA tiene una elevación que está justo en el plano promedio, por eso da muy bien también, ¿sí? Idealmente se trabaja con el vertical shift y el plano inclinado. Después incorporamos el modelo Hidal en una segunda pasada, que de momento, insisto, va a ser como mucho para revisarlo ahora de inmediato, ¿sí? Eso que está ahí es lo que nosotros básicamente podemos ver que hacen los software, insisto, es exploratorio, ¿vale? Exploratorio en términos de que, si bien es cierto, alguna vez van a poder necesitar calcular un modelo digital a mano, el software lo hace. Entonces, ese mismo archivo que sacamos delante con la compañera, ahí calculo, ¿cierto? Le doy a aplicar y después voy acá al Home, exportar, saco el DC, lo busco guardar en una ruta que yo conozca, por ejemplo, escritorio, voy acá a la carpeta de ustedes, déjenme ver dónde la tengo, un minuto, un minuto. Eh, Acá le doy guardar y le doy exportar. Ese archivo que salió ahora, delante habíamos sacado ese cal que les muestro ahora, que tenía 3 GB, no cambia mucho. Acá está el nuevo, ¿cierto? Le doy a editar y ahí se va a abrir este archivo que ya va a incluir, a diferencia del anterior, la parte vertical en su definición, ¿cierto?
Ese procedimiento es estándar, funciona para todos los software. Lo único que yo les podría mostrar acá, adicional, es que hay algunas herramientas como este software que se llama DC Editor. Si ustedes lo pinchan, pueden abrir un archivo de calibración. Fíjense, es bien cómodo este software para entender cómo funciona ese archivo de calibración. Voy ahí, selecciono el último que hicimos y ahí él lee todo lo que se aplicó. Entonces, fíjense una cosa que es bien interesante. Yo les decía adelante que independiente a que usted hable de transformación de datos o transformación de coordenadas, los modelos que ocupan son los mismos, Monodenski, ¿cierto? Entonces, el software se acomoda a todos los datos que tú tengas. Ahí, evidentemente, no tiene mucho sentido ir viendo cierto punto a punto porque hay información para cada ajuste que se realiza, pero eso es lo que contiene un archivo de calibración. No es más que el set de coordenadas de ambos sistemas y cómo realiza el cálculo. ¿Ya? Entonces ahí está la posición GPS, cómo transforma a un punto, ¿cierto? Y todo lo demás. Diga ahí, señor. Profe, ¿y el archivo de C1 lo puede transformar a .log o .cal? A punto cal, sí. Eh, déjame ver acá. En esta es que ahí sí se puede, pero necesitáis tener un transformador. Déjame ver si acá lo exporta. Save as. De momento esta versión que tengo yo del editor no. Saca SDR que te puede servir o no, el filtrado. Lo que pasa es que con el TC completo se puede. Para complementar lo que dice el compañero, corrígeme si estamos hablando de lo mismo o no, ¿cierto? Ese archivo de C funciona en los GPS de Trimble que son de levantamiento como todos los mortales ocupamos, ¿cierto? Cuando tú querías ocupar el GPS para controlar maquinaria o para hacer posicionamiento de maquinaria, no sé, ustedes han visto que hay vehículos autónomos, ¿cierto? Todo eso cuestión, también ocupan GPS. Y el problema radica en que, claro, lo que esperan los viejos es que el camión o la maquinaria trabaje en el sistema de la mina, las palas, todo lo demás. Entonces, esa es otra área de Trimble que trabaja con archivos CAL. Y entonces, lo que normalmente uno te piden es que ese DC que está ahí lo transformé en el formato CAL para que podáis cargar solo las máquinas. ¿Ya? En el TBC, eso se puede hacer con este módulo. ¿Ya? Alguna vez lo hicimos con otro software, pero que no lo tengo a mano, para ser honesto ahí, Dixon. Sí, ¿Sí? no, sí, profe, pero por ejemplo, el .cal no también lo ocupan otros GPS así para como Sí, archivos de, aparte de la de- maquinaria. Igual yo igual he ah, trabajado con control maquinaria y sí, claro. igual se ocupa, pero ahí No sé, el trimble con ese, con el donde está la pestaña en que está usted, sí, cuando importa el archivo, automáticamente le saca el .cal. le saca el punto cal, sí. Sí. De hecho, probablemente no sé si en esta versión del TS lo saque de acá, pero sí lo había una forma de sacarlo hace un tiempo, ¿sí? Eh, con, con la compatibilidad, si tú me estás diciendo así como que el cal que saca el TBC lo va a leer un StoneX o lo va a leer otro software, no lo tengo completamente, no tengo la seguridad que lo voy a hacer, por eso no puedo decir que sí, ¿ya? Porque depende de la estructura del archivo en el fondo. ¿Vale? Podemos hacer ahí algunas pruebas, en verdad. ¿Tú tenés GPS que no sean Trim? Uno, MD. En la pega sí están usando unos Session App. Ahí podríamos echarle una mirada para ver si hay compatibilidad. Ahora, acá, en este editor, eh, debería salir. O sea, yo creo que lo más recomendable ahí, si queréis compatibilizar, es que en el software del CHC tú podáis incorporar.
los parámetros que salen acá, ¿cierto? Y creo que con eso es así, que es la traslación, la rotación, la escala con eso, ¿cierto? Y el vertical también, que sería el ajuste. Si tú logras interpretar de buena forma estos valores, ingresarlo al GPS de CHC, no deberéis tener mucho problema para poder comenzar a trabajar. Eso en general, ¿sí? Sí, muchachos. Entonces, queda para el viernes el análisis con el modelo digital, que me queda una parte de explicarla. Y el viernes comenzamos a las 7, eso sí, no como hoy día, ¿vale? Y queda la parte de los planos topográficos locales, ¿vale? Estuve conversando ahí con el profe de la otra sección porque veo que hay más gente hoy día. No sé qué habrá pasado o alguien está con dos compus, ¿no cachai? Pero entiendo que él también está viendo más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces no sé si hay mucha diferencia en verdad, ¿vale? Y queda PTL, vamos a analizar un poco de planos topográficos locales, de producción UTM, del tema de conversar compañeros a la información de distancia. Y vamos también a cerrar esta parte del vertical. Yo estoy viendo ahí la planificación de lo que les queda a ustedes por ramo. Ustedes hicieron ajustes, hicieron GeoDS1, GeoDS2, ¿cierto? Hicieron este ramo y nos vamos a extender con algunas clases, ¿cierto? Y después viene otro ramo que es proyectos geodésicos. En ese ramo de proyectos geodésicos hay que rever algunas cosas, las primeras clases, y lo que hacemos normalmente en el resto de las clases es invitar a algunos colegas que hagan algunos cursos chicos, unas presentaciones. Eh, el semestre pasado en proyectos geodésicos y se hablaron de fotogrametría, hablaron de túnel, de nube de punto, hablaron de ionosfera en términos de GNSS, ¿cierto? Y hablaron de Python también para GIS, a quien le guste eso. Entonces, yo sé que el tiempo es acotado, vamos a hacer lo que más podamos ahora, pero también piense con la tranquilidad que si no soy yo, va a haber otro ramo más donde el profe debería tocar esos temas también para que lo tengan más o menos claro. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una ¿Profe? consulta respecto del ¿Al- trabajo? ¿Hay alguna duda? Profe, ¿me escuché? Sí, diga, diga. Ah, ya. ¿Le puedo Sí, hacer una te escucho. consulta respecto del trabajo? Ya, Claro, diga. ya, respecto al trabajo, usted cuando hizo el ejemplo en clase, procesó como toda la línea base junta. ¿Nosotros lo tenemos que Ya. hacer así o trabajar con la línea base independiente como lo hicimos en la No. primera parte? Claro, buena acotación. Ahora entiendo lo que me preguntaban antes. Eh, el ejemplo que yo les mostraba, ¿cierto? Cuando procesé la última clase, yo ahí les comentaba que era un ejemplo para mostrar en el fondo cómo fijar la coordenada y cómo la incorporación de efemérides precisa y la incorporación de la broadcast, ¿cierto? La buena práctica dice que ustedes deberían trabajar con líneas base independientes. Entonces, mi consejo es que el trabajo que hicieron para el primer módulo, que es solamente procesar independiente, con línea base independiente, ajustar libre, analizar chi cuadrado, esa misma red la ocupen, ¿cierto? Con los vectores independientes. Y ahí vayan testeando el uso de efemérides precisas y el uso de efemérides transmitidas, como también la forma en que ustedes georreferencian el punto, ¿vale? Ahí también había una de las preguntas que hacía referencia a que, claro, si ustedes tienen sesiones independientes, claramente pasan, por ejemplo, van a tener tres archivos, ¿cierto? Van a tener uno del día de la primera sesión, después el de la segunda sesión y el de la tercera sesión. Y ahí ustedes preguntaban básicamente cuál de esos archivos enviaban a RTX o al PPP de Canadá. Como son 3 días, en el fondo, si es que no hay ningún evento considerar grande, los tres archivos deberían dar una coordenada más o menos similar. En estricto rigor, si ustedes procesan, por ejemplo, tienen una red que parte el 1 de abril y termina el 3 de abril, la diferencia va a ser es que ustedes, si mandan el archivo del 1 de abril, esa va a ser la época de la red, la del 1 de abril. Y van a tratar los demás días como si todo hubiera sido mezclado en un solo día, ¿cierto?
Si ustedes mandan el de 2 de abril, la época de la red va a ser 2 de abril, porque el 2 de abril, en el fondo, el RTX calcula la coordenada. Y el 3 de abril va a ser absolutamente lo mismo. ¿Vale? Entonces no hay que mandar los tres, que se mande uno, y ahí ustedes dicen, perfecto, nosotros ocupamos RTX y RTX nos entregó una solución con época 1 de abril, que es esta época correspondiente, ¿cierto? Y ahí se fija esa coordenada en el sistema y ajustan. Por lo tanto, esa es la fecha o la época de la red en sí. ¿Vale? No sé si responde ahí más o menos, Rosina, lo que me preguntaba. ¿Sí? Sí, sí, profe. Y otra dudita que quiero aprovechar de preguntarle. La vez pasada usted nos enseñó que cuando había alguna medición que estaba mala, uno podía borrar las líneas base, la que podía estar funcionando mal. Eh, Teóricamente, ¿cuántas líneas base que es como máximo alguna que se pudiera eliminar sin Uy, afectar el... buena pregunta, buena pregunta. Lo que pasa es que ahí, ¿se acuerdan que nosotros calculábamos un indicador que se llama el número total de líneas base? ¿Cierto? Y ahí, por ejemplo, para las redes que yo les mostraba, era, si no me equivoco, eran 4 por 3 12. Por ejemplo, tengamos 10 líneas bases totales. Las 10 líneas bases totales empíricamente entregan los mejores indicadores de calidad que tú vas a tener, ¿cierto? O sea, si uno planifica la red y dice ya, el número total de líneas bases son 10, por ejemplo, y yo voy a hacer 3 sesiones de medición independiente para conseguir esos 10 vectores, ahí tú estás asegurando que teóricamente trabajáis con los mejores indicadores de calidad, ¿sí? La eliminación de líneas base en función de que estén malas no es lo más adecuado. Puede pasar, deshabilitar alguna, eliminar alguna, pero yo me atrevería a decir con que no eliminar más del 10% quizá, 20% es mucho ya, porque también hay que considerar que invertiste tiempo en medir esas líneas, ¿cierto? Entonces, debería haber pasado una cuestión muy extraña en terreno para que esas líneas queden mal medidas. ¿Ya? Yo no sé si le alcancé a mostrar el ejemplo de la línea de las bases nivelantes malas. Creo que sí, o les comenté alguna vez. Ahí tú eliminabas la mayoría de los vectores y seguía siendo malo el resultado. Entonces, con una buena planificación, buena instrumentación, no deberíamos eliminar muchas líneas base por mala calidad de los resultados, sino más bien deberíamos eliminar líneas bases pensando en la independencia de los vectores, ¿cierto? Que era lo que discutimos en la primera parte. Ahora sí lo que puede pasar es que cuando ustedes vean esta herramienta que está, no me voy a salir nada ahora, pero la vista basada en el tiempo, donde salen los diferentes vectores, y hacen ese análisis que veíamos de sacar las sesiones que están picadas, ahí puede pasar que ustedes identifiquen una línea que está muy mala y ahí la pueden sacar del ajuste, que está muy picada entre las observaciones, es decir, el rastreo no es constante. Pero un número así fijo de sacar, no hay nada así como en la literatura que te diga no saque más del 60%. Yo soy de la idea de eliminar las menos posible en el fondo. Ese es mi punto de vista. Ujú. ¿Ah? Profe, pero si el chi cuadrado sale malo, ahí no queda otra que eliminar. En el caso de que estamos trabajando con esa Ya, base, pero eso es otra cosa, ¿cierto? Lo que pasa es que, ya ahora entiendo a dónde va la pregunta. Por ejemplo, acá yo tengo ese proyecto que habíamos ocupado inicialmente. Mira acá. No, está presentando, profe, Marcelo. Sí, dame un cachito para volver acá. Ese era el que estábamos ocupando, ¿cierto? Sí. Sí, Entonces, si yo veo acá, claro, yo tengo la lista basada en el tiempo, ahí están los vectores independientes, por acá. Eso ya está procesado y lo que quedaría acá es ajustar. Entonces, vamos a ajustar libre nomás, no nos vamos a complicar de momento. Ahí dice que está fallida, ya discutimos en extenso, ¿cierto? El tema del chi cuadrado. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación ahí? Y repitiendo lo que está de la clase anterior, ¿cierto? De las clases anteriores. Si ese valor es 0,62, quiere decir que mis observaciones fueron mejor de las que yo creía.
Por lo tanto, ahí yo no me preocuparía que el test falle y yo ponderaría para que se ajuste y dé 1 o 9,99, que ahí te va a dar el criterio de pasado. Cuando el test falla y tu factor de referencia es menor a 1, generalmente no hay gran problema, o no es un problema en verdad, ¿cierto? El problema es cuando es mayor, que es lo que comenta la compañera. Entonces, lo que uno hace es decir, ¿qué tan malo es ese 1 y algo? ¿Cierto? Que era lo que valía el chi cuadrado. Mi recomendación ahí es ir acá al informe de ajuste de red y en el fondo evaluar este gráfico que está acá abajo. Este gráfico que está acá abajo, ¿cierto? Yo les decía que la mayoría de las observaciones o de los residuos, ¿cierto? Deberían estar en una misma magnitud. Eso quiere decir que tomarían una forma de distribución normal, ¿vale? O sea, que están más cercanos, ¿cierto? Acá abajo, a un sigma. ¿Qué haría yo en este caso? En este caso, el test que me dice que si hay un vector malo, el test que tiene la responsabilidad de decir que hay un vector malo o no, no me arroja ninguna observación fallida, yo probaría ponderando directamente, ¿sí? Y asumiendo, ¿cierto?, que ese uno y algo, ese 2 y algo, puede ser producto, ¿cierto?, de alguna inconsistencia en la medición o ruido, más que nada, ¿vale? Ahora, ¿dónde yo pondría ojo? Si hay una de estas barritas que está fuera del 3,1, ahí diría, chuta, ¿sabes qué? En verdad hay una medición mala y saldría en rojo acá. Y ahí yo la desactivo. Ahora, de forma exploratoria, ¿cierto? Esa observación que está ahí, que está al límite, uno la podría sacar igual para ver si los resultados mejoran considerablemente, ¿cierto? Si yo saco esa medición y los resultados mejoran, claro, ahí yo podría decir, oye, en verdad, ese es mi criterio para ir eliminando valores, ¿cierto? Entonces, déjenme acá de forma muy rápida, un poquito, evaluar cuál es ese vector. Ese vector es un tau 3,1, está cerca del límite, ¿cierto? Entonces, ese residuo está listado acá, ¿sí? Si yo analizo cuál es el que está más cerca del 3,1, claramente tengo la línea de Bpol a SR78, que es el PB2. Entonces, yo puedo ir acá al TBC, borro el ajuste, ¿cierto? Y acá borro también, eh, déjeme, voy a borrar el procesamiento y voy a buscar el PB2, que sería la sesión de, déjenme acá ver, cortito, de Bpol a SR78. Bpol, uy, La primera, pues. chuta, ahí, a SR78. Entonces, ese yo lo puedo deshabilitar ahí. Entonces, si se fijan, queda como con un color gris. Voy a procesar de nuevo, esperando que no tome tanto tiempo, no debería. Y ya no tengo los 10 vectores, ya no tengo completa la solución en términos del número total de líneas bases que debería tener. Cuando eso termine, darle un cacho ahí. Ay, espérame un poquito. Ahí están dando unos que no son correctos. Voy a dar stop, cerrar. Déjenme ver dónde puede estar el problema acá. Ahí, el problema es que, si no me equivoco, la última vez algo hicimos acá, algo cambiamos, no me acuerdo. Delivery automático, ¿no?
Parece que sí. Ocupamos el fin o algo desconfiguré, no me acuerdo. Pero espérame un poco que se puede hacer de dos formas. Voy a cerrar acá y voy a abrir de nuevo el PC. Como ya está procesado, para que no nos cueste tanto encontrar ahí el error, lo voy a abrir de nuevo. Denme 30 segundos. Un minuto que está abriendo, no. El mismo proyecto ya está procesado. Lo que voy a hacer es sacarlo, no del procesamiento de líneas base, lo voy a sacar del ajuste para que sea más fácil de ver, porque si no vamos a tener que unir todo el proyecto de nuevo y ahí va a estar más complicado de hacer. Un minuto, por favor. 30 segundos. Ya, ahí está ya está procesado. No me voy a meter en el procesamiento porque el error que me salió recién se debe a que yo cambié la configuración y volví a procesar encima. Entonces probablemente ahí tendría que incorporar de nuevo la broadcast, como ya está predefinido, ¿sí? Entonces miren, ese es el vector que está dando problemas. Ese vector lo puedo deshabilitar, que es lo mismo en el fondo, lo estoy deshabilitando del ajuste. ¿Está procesado? Sí, ¿cierto? Pero lo voy a deshabilitar del ajuste, que es lo interesante ahí finalmente. Entonces, si voy acá, lo voy a ajustar. Los valores mejoran, 0,44 al 0,62 que teníamos, pero lo interesante no está ahí, lo interesante está en comparar el Adjustment Report, ¿cierto? Si se fijan y se acuerdan, ahí había uno que estaba al límite, ¿cierto? Entonces ahí ese era el valor. Veamos si ahora, eliminando ese en el ajuste libre, hubo algún cambio. Sí, hubo algún cambio. Están todos más cercanos. Entonces, probablemente ese vector que estaba ahí, y yo deshabilité, ¿cierto? Estaba al límite de tener algún error. Y ahí la exploración, muchachos, es completamente extensa, porque yo podría ir acá a la vista basada en el tiempo, y ese vector es el que está ahí. Y quizás debería chequear qué cosa. Por ejemplo, acá. Cuando abra el editor de sesiones, deberíamos ver si efectivamente la señal está bien definida, es decir, están bien los vectores medidos, todo lo demás, que sería la primera salida que yo les puedo decir, que a simple vista hay algunas cosas, pero yo diría que no es tan considerable, pensando en que, en que observó Galileo, observó GLONASS y observó GPS. Ya, esto de acá, esas se las doy. Y ahí es un proceso cíclico para ver si efectivamente está mal. Otra cosa puede ser que yo verifique acá en Bpol, ¿cierto? Que sería ese que está ahí, si no me equivoco. Si la altura está bien dada, si la altura está mal dada, eso sería una de las salidas. Y si ya quieren profundizar mucho más, hay una cuestión que se llama Trimble Tools, ¿cierto? Y ese Trimble Tools permite en una de las herramientas que ustedes puedan cargar, ¿cierto? Un archivo T02 a esta página, o T0 algo, y te entrega un análisis de calidad del receptor. Eso se lo puedo presentar con un ejemplo el viernes, ¿cierto? Eso sería como para ir en más en profundidad a analizar, ¿sí? También hay otra herramienta que no me acuerdo si las vimos en GeoDeseador, pero el RTK Plot tiene un análisis de calidad, ¿cierto? Y hay otros software también que pueden tener esa misma información, para ver si rastreó bien satélites, si la intensidad de la señal está bien determinada, todo lo demás. Pero eso ya es un análisis más profundo, ¿cierto? Entonces, mi consejo ahí es ver, por ejemplo, si yo tomo ahora el procesamiento sacando ese vector y comparo las coordenadas, quizá ya puedo tener una idea. Fíjense que Bepol
Esos son los indicadores de calidad para tres decimales. Ya, la elevación 3 2 2 3. Y acá, cuando mantuvo el vector, ya, mejoró en el norte un poquito, ¿cierto? Y acá en la elevación, probablemente donde era 3 parejo, ahora hay algunos que disminuyeron. Entonces, ese proceso iterativo de revisión. La herramienta inicial para cachar eso es básicamente el reporte y ver si esa observación efectivamente genera un cambio. Ahí vimos que generó un cambio, probablemente sea menor, pero generó un cambio así. Ahora, identificar por qué esa observación está mala en particular, eh, ahí es un poco más complejo de analizar, ¿cierto? Porque hay que buscar otros parámetros. Preliminarmente, si yo veo el residuo, puede haber un desplazamiento porque hay un tema del azimut que calcula y hay una diferencia horizontal que se puede haber movido la estación también. Se puede haber movido, perdón. BPOL y SR78 son dos estaciones que no gozan de la mejor instalación. Para puntualizar eso, con esto termino. Déjenme 30 segundos y nos vamos a descansar. Denme un poquito de aire para acá, para tomar acá lo que les quiero mostrar, para ver si está a la mano. Un poquito. Eh, un minuto, un minuto. Había un informe acá que yo tenía de la instalación, pero no lo voy a encontrar rápido, muchachos, para mostrárselo. El viernes lo puedo buscar y se los puedo presentar, pero la instalación tampoco era de las mejores porque se buscaba tener mucha cobertura, ¿cierto? Y no es una buena instalación. ¿Ya? Eso lo puedo buscar y se lo puedo mostrar para que vean la instalación y a lo mejor ahí hay un problema con aquello. ¿Dale? Diga quién levantó la mano. Profesor Cortita, Ah, sí. Ujú. Diga. sí, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, lo que pasa es que enviamos 3 archivos a la solución Trimble Web ¿Ya? para RTX y ninguno funcionó. ¿Qué te Eso, sale? eso hay que... eh, a ver, ¿Tenía el archivo por ahí o no? Para que me lo copie al correo y lo pueda hacer yo. estimado Ahí. cliente, se produjo un error al procesar su pedido, su número de referencia era ta, ta, ta. Dice que hubo un error, ¿no? Pero envié 3 archivos. De, ¿Se lo copio en el chat? Dice. O me lo mandáis por correo mejor para que quede el registro. Porque voy a tener que probar qué cosa tiene que ser. ¿Qué estación mandaste? FBAQ de Tarapacá, del De CCD. Tarapacá. Sí. Ya. Y Mira, envié. cópiamelo Sí. mejor y Ujú. yo lo proceso y así que te queda el respaldo en el correo de la respuesta que yo te dé. ¿Vale? Ya, lo que sí, me Profesor. resultó sí la solución con el programa. Con El el. TBC sí me tomó la solución de RTX. Ya. Mm. Déjame ver bien qué puede ser con el sitio. Pero debería procesar igual, no veo el problema. Bueno, A no ser que esté caída la página y no lo haga. Pero si lo hace con el software, lo debería hacer con la página. Cópiamelo, lo voy a esperar ahí y mañana temprano, ¿cierto? O más rato lo mando y te digo que me dio a mí. ya, gracias. Respecto a la red, yo se la subo ahí para que puedan trabajar y tener el ejemplo de la sesión y todo lo demás. ¿Sí? No hay problema con aquello. Hay algunas otras manos levantadas y también, no sé Profe, qué sí, tema está ahí. ya, usted ahí sale que el informe de 10 páginas, ni más ni menos, pero ¿son 10 páginas de desarrollo o 10 páginas en total? No desarrollo, si pueden extenderse más, si no hay problema. Pero el tema es que no, es que logren diferenciar qué es importante y qué no es importante.
No voy a hacer esa de no revisarlo porque tiene más. Y si quieren extender un poco más, tal, no hay problema. Lo que pasó una vez, y para ser muy honesto, es que ustedes vieron el informe de procesamiento de líneas bases, ¿cierto? Que en el fondo, cuando lo aplicamos, demoró harto en salir y salieron como 60 hojas porque salen eh, los gráficos de todo. ¿Ya? A lo que apunto es que si me van a mandar ese informe, yo esperaría que lo analizaran, ¿cierto? No que me lo mandaran por mandar como pasa en algunos lados, como para dejar el respaldo nomás. Entonces, por eso siempre digo que se acote para que ustedes le echen una mirada al informe y digan, ya, estas cosas son relevantes, estas no, y lo ideal es que todo lo que esté en ese reporte esté explicado nomás. ¿Cachai? No hayan cosas que estén ahí por no, por estar nomás. Entonces, por eso siempre pongo 10, pero si se van a extender un poco más, algunos compañeros ahí trabajaron haciendo una comparación, imagínense, en el primer informe. Entonces no hay problema ahí que se extiendan más. Si es proactividad y todo lo demás, está perfecto. ¿Sí? Hay otra mano levantada ahí. Sí, profe, Puede... eran dos dudas. Una sobre lo mismo que decía Dixon, en el fondo es, entonces nosotros presentamos como el análisis solamente, no el paso a paso. El paso a Y paso en general queda para ustedes más que nada. No hay ya. problema con eso. Ujú. Y lo Sí, otro es como el concepto nosotros lo que hicimos fue fijar un vértice, digamos, con un certificado de bienes nacionales y ¿ya? ajustamos la red. Ya, después usamos un segundo punto con un certificado de RTX. ¿Ya? La duda es, ¿hacemos eso con los 5 puntos? No, con uno Eh, basta. ya, O sea, con uno basta, sí. Lo que quiero que quede ahí más o menos claro por todo lo que se viene más adelante, del datum cinemático, del concepto de época y todo eso que discutimos esta semana, es que si ustedes logran, por ejemplo, ya tienen una red con 4 puntos, y SANT es el punto que ustedes lanzan una RTX. SANT también tienen un certificado. SANT tienen un certificado, no sé, de bienes nacionales. Ocupan la página de Canadá. Lo que yo quiero que se evidencie es que fijando un punto, las restantes coordenadas van a cambiar en función de este punto. Entonces, ¿qué podéis tener tú? Mi red está fijada con un certificado de bienes nacionales, como bien dices tú. Perfecto, entonces voy a tener un set de coordenadas. Y si ese mismo punto, en vez de fijarle la coordenada de bienes nacionales, le hago un RTX, voy a tener otro set de coordenadas que va a diferir del primer set. ¿Cachai? Entonces, lo que yo quiero ahí que ustedes hagan en el fondo, o que ustedes tengan claro más que nada, es que sepan explicar por qué es diferente. ¿Cachai? O sea, si ese es el punto. Evidentemente, si son 2 centímetros, 3 centímetros, 10 centímetros de diferencia, hay una explicación más profunda que hay que estudiar y analizar caso a caso. Pero si, por ejemplo, llega un viejo y le dice, mire, yo procesé con bienes nacionales y estas son las coordenadas, y ustedes vienen con RTX y estas son las coordenadas. ¿Cachai? En esa discusión, lo interesante sería que ustedes dijeran, mira, te está dando diferente las coordenadas a mí, porque yo estoy ocupando RTX, que está en época actual, y tú estás ocupando un certificado de bienes nacionales que está hace 15 años atrás, 10 años atrás. Entonces ahí ustedes logran explicar por qué hay diferencia, ¿cierto? Época, concepto de época, ¿cierto? Y además de eso, van a tener el argumento para decir, mi procesamiento está en época actual, por lo tanto, es más válido que el tuyo, en términos de que tú no estás considerando toda la deformación que podría haber tenido tu punto a lo largo de todos estos años. Entonces, a eso apunto más que nada. El Robejo también te puede decir, ya, pero mi certificado de lo oficial y el que corresponde, y el proyecto, y ahí es otra discusión, pero que aunque logren eso, está bien, ¿cierto? Meterse allá como en el análisis de cuál da mejor o cuál da peor, son varias cosas más que hay que analizar. ¿Sí? ya, profe. Sí, ahí me queda claro. Sí. Gracias. ¿Los demás tienen alguna duda ahí al respecto o estamos bien de momento? ¿Sí? Perfecto. Yo creo que por la hora estamos bien, no cumplimos en verdad con el monto de horas que nos piden, así que está perfecto. El viernes
a las 7. Ahí sí no tengo problemas para llegar, así que ahí nos vemos el viernes, conversamos más de lo que queda y el sábado, de forma optativa, los que quieran se conectan en la mañana también para analizar o hacer algún resumen de algún procedimiento, alguna cosa de ese tipo. ¿Estamos, señores? ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, Buenas gracias. noches, Gracias por también. esperar ahí, que Gracias. descansen, Buenas que noches a estén todos, muy bien. gracias. Chao, chao. Igual, gracias. Chao, Chao, chao. chao. Chao.